Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero también a disculparme de que voy a tener que hablar en español porque entiendo algo de portugués, pero no tengo ninguna posibilidad de hablarlo. Eh, me pide Sergio que hable sobre el nuevo presidente mexicano, sobre qué es lo que, quién es, qué oportunidades plantea, qué características tiene y qué es probable que haga hacia adelante. Y voy a tratar también de explicar una perspectiva de por qué ganó, que es yo creo que poco común en la comprensión del fenómeno de México hoy en día. Y acabaré con algunas de las cosas que yo creo que va a hacer en política exterior y qué implican o qué podrían implicar para el sur del continente en general y para Brasil en especial, simplemente porque es el país más importante con mucho y es un país que México no va a evadir. Yo creo que va a convertir o a tratar de convertir en una relación mucho más importante, pero creo que una relación más importante política que cualquier otra cosa. No sé cómo va a cuadrar eso con lo económico, pero déjenme ir parte por parte. López Obrador representa un rompimiento del paradigma económico que ha caracterizado a México en los últimos 30 años. No creo que se deba ver en un eje izquierda o derecha, porque no es el eje apropiado para México. López Obrador es un priista típico de los años 60, el PRI siendo el partido que dominó a México desde su fundación, su abuelo, el abuelo del PRI, en 1929. Él es paradigmático de esa generación. Hay quien lo caracteriza como el último priista que no pudo adaptarse al nuevo paradigma o no quiso adaptarse. En ese sentido, perdón, muchas de las caracterizaciones que hubo durante la campaña electoral de que es Chávez o que es Castro o algo por el estilo tienen absolutamente ningún sentido. Es una persona que caracteriza, es político de principio a fin, no tiene ninguna ideología importante, es nacionalista en muchos sentidos, pero no en un sentido negativo. Su objetivo fundamental es recrear la era de lo que él considera la era de oro de México, que son los años 60. Esa es su visión fundamental. Y lo dice de una manera muy clara: había orden, había violencia, no había violencia y había un crecimiento económico de alrededor de 7-8% en un entorno de estabilidad política. Si es algo, es más estatista que izquierdista. Es más esa característica, pero no es un estatismo excluyente. Entonces, hay una buena dosis de nostalgia en su visión y buena parte de lo que yo creo que va a pasar en los próximos meses va a tener que ver con qué tan posible es construir o reconstruir una etapa nostálgica, porque tampoco se puede obviar o olvidar que en México ese periodo del llamado desarrollo estabilizador de los 40 y tantos a los principios de los 70 acabó en quebrando al gobierno mexicano en 1982 con la famosa deuda, la bomba de la deuda mexicana. Entonces, no es posible ir para allá. Y todo lo que México ha hecho en estos últimos 30 años, a final de cuentas, ha sido más atender los problemas fiscales, a final de cuentas, que cualquier otra cosa. El más paradigmático en ese sentido fue Zedillo, que tenía grandes objetivos políticos y acabó siendo una persona que se dedicó a limpiar los problemas fiscales que dejó el periodo o los periodos anteriores. Simplemente para abrir la conversación posterior, yo creo que de lo poco que yo conozco, he leído del presidente electo Bolsonaro, y comparándolo con López Obrador, claramente hay un rechazo del status quo en ambos casos, cada uno en sus circunstancias particulares. Lo que creo que los diferencia profundamente, por lo menos visto desde lejos en el caso de Brasil, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las perspectivas de los dos personajes, pero yo creo que hay una diferencia fundamental y es dónde están parados. López Obrador está parado en los años 60 y mi impresión es que Bolsonaro está parado en el mundo de hoy y en eso va a ser muy diferente el enfoque que van a tener.
no estoy planteando que es bueno o es malo uno o el otro, no tiene nada que ver no es un juicio moral. López Obrador, como digo, vive en los 60, no le importa el mundo de hoy y rechaza las categorizaciones de que la globalización o la era digital le imponen límites. Y en ese sentido, como hay un dicho en México que dice que piensa con el espejo retrovisor, el espejo del automóvil. Entonces, cada uno sin duda intentará impactar sus instituciones, pero la dirección va a ser muy distinta. Entonces, déjenme ir por partes. ¿Quién es? ¿Qué cambios yo veo que siguen? Un par de comentarios sobre por qué ganó y finalmente hacia dónde nos lleva esto. En los años 60 en México tenían algunas características muy específicas. México se distingue del resto de América Latina en las características del PRI. Hay un libro que salió hace 2 o 3 años, que son muchas entrevistas y anécdotas sobre cómo es el mexicano cultural y políticamente. El libro se llama El priista que todos llevamos dentro. Y es profundamente verídico, es muy realista. Es decir, uno no puede dejar de reírse cuando lo lee porque es muy real. Y en eso es muy diferente México porque el PRI imprimió toda una manera de ser, una manera de comportarse, una disciplina que probablemente está empezando a romperse con las generaciones jóvenes que ya no vivieron bajo el yugo priista duro, pero eso no quiere decir que no tiene un profundo arraigo en la realidad mexicana. ¿Qué pasaba? Primero, un gobierno sumamente poderoso respecto a la sociedad, que tenía capacidad de imponer sus prioridades y lo hacía fundamentalmente de manera benigna vía gasto público, vía el gasto de infraestructura, y donde buscaba que el gobierno establece dónde se va a gastar la infraestructura y esperaba que el sector privado siguiera invirtiendo. Casos paradigmáticos son Cancún, es el caso más exitoso con mucho, donde el gobierno invirtió en la infraestructura y después el sector privado fue a establecer hoteles, restaurantes y todo lo demás. Era una etapa de gran centralización, el sector privado controlado a través de permisos para importar, para exportar, para invertir. Entonces determinaban las utilidades del sector privado. Entonces no controlaban la inversión per se, pero controlaban sus utilidades. Entonces el control era bastante efectivo y muy sutil. A los sindicatos se les había incorporado en el sistema del partido, en el PRI, y entonces tenían latitud para moverse dentro de ciertos marcos muy claramente establecidos. Los gobernadores, en esa época todos del PRI, absolutamente todos del PRI, eran muy disciplinados y había un mecanismo que era el de la coordinación fiscal. Para todos los fines prácticos implicaba que la recaudación toda era federal. Hoy en día todavía como 97% en promedio de la recaudación, pero eso tiene diferencias porque hay estados mucho más grandes económicamente que otros, pero en promedio más del 90% de la recaudación es federal y por lo tanto la capacidad de control de los gobernadores es infinita, es muy sencillo. México no tiene, por ejemplo, un impuesto predial tan importante como el que tiene Brasil, que cambia radicalmente los poderes relativos. Y la última característica de México en los 60 es una búsqueda permanente de distancia respecto a Estados Unidos. El presidente Cardoso hizo una mención hace un ratito de la búsqueda de respeto, y esa es la palabra que utilizó sistemáticamente López Obrador en su campaña. Un elemento que yo creo que en el margen hizo mucha diferencia, pero no necesariamente ganó demasiados votos, pero uno de los muchos insultos de Trump a lo largo de su campaña y su primer año, no fue respondido en ningún momento por Peña Nieto, el presidente actual, el presidente que está concluyendo. Y yo creo que, y mientras eso pasaba, López Obrador decía, yo voy a lograr el respeto de los americanos hacia México. Ese es un elemento que estoy seguro que fue profundamente impactante para muchas gentes. No creo que consiguiera demasiados pues miles o millones de votos, pero sí creó un ambiente que ahora vamos a ver cómo se traduce en la realidad. Sus primeras acciones han sido muy peculiares porque van en esta dirección exactamente. Primero, ha establecido un
una unidad de representantes que llama superdelegados en los estados. Hasta ahora, cada estado tenía 40, 50, hasta 60 delegados de cada una de las agencias del gobierno federal en el estado. Ahora va a haber un solo representante que va a tener la bolsa, porque tiene la chequera. El presidente tiene control absoluto del Congreso, por lo tanto no hay manera de que se apruebe un presupuesto sin que el presidente lo quiera, y el presupuesto que se apruebe va a ser el que él decida, no el que negocie con nadie más, no tiene con quién negociar. Y estos superdelegados tienen otra característica, y es que todos los que han nombrado, algunos seguramente más hábiles, otros menos hábiles, pero todos son personas de ese estado, y por lo tanto potenciales contendientes para la gubernatura siguiente. Entonces llega un virrey, llega a controlar el presupuesto y llega a tener relaciones con todos los actores y se establece la posibilidad de que vaya a desarrollarse en el futuro ahí una gubernatura subsecuente. Segundo, los sindicatos se acaban de modificar, se modificó una ley que se acepta un protocolo de la Organización Internacional del Trabajo que le da libertad a los sindicatos, que en México por lo menos formalmente nunca había existido. Y segundo, al firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que todavía no está ni siquiera firmado, se ha concluido, pero se firmará esta semana, en Buenos Aires de hecho, y después tendrá que ratificarse, pero ahí involucra una serie de libertades sindicales que no existían antes. La apuesta de López Obrador es que va a poder eliminar a los actuales líderes cercanos al PRI y sustituirlos por líderes que van a ser cercanos a él. Yo creo que esa es una apuesta, es echar la moneda al aire a ver si lo puede lograr, pero sin embargo no hay duda que es un intento por reemplazar los líderes viejos con los líderes que él prefiere. Tercero, en el nuevo presupuesto viene un enorme gasto en subsidios a personas jóvenes, a jóvenes que no trabajan, les dicen ninis, ni trabajan ni estudian, y van a ser jóvenes que van a tener, que van a recibir ahora un subsidio del gobierno. La teoría es que de esa manera no se irían con el crimen organizado. De cualquier manera, es una nueva clientela que va a desarrollar, es una enorme propensión de López Obrador a generar clientelas. Está creando una nueva organización empresarial que él cree que va a poder convertir en la representante o por lo menos su contraparte en el sector empresarial, y son todos personas que viven del gobierno, son contratistas, son personas que hicieron sus fortunas gracias a concesiones gubernamentales y los medios de comunicación. Y finalmente tiene una frase que dice que quiere separar al poder económico del poder político. Es el modelo de los años 60, más o menos adaptado a las circunstancias de hoy. López Obrador tiene una visión muy clara de lo que quiere lograr, no tiene un plan paso por paso de cómo construirlo, y de hecho hay muchas agendas, muchas obsesiones y muchas ideas en el camino, muchas de ellas contradictorias con el objetivo general, pero la única constante es que todo es sobre él, sobre López Obrador. En eso no es muy distinto al presidente Trump, y me quiero imaginar al ver pues la televisión de Brasil, que podría ser muy parecido también. Vienen cambios significativos. Primero que nada, por primera vez en 30 años, este es el rompimiento del modelo, del paradigma más grande. Ahora todo es político y todo se subordina a decisiones y criterios políticos. Hasta ahora la tecnocracia, los tecnócratas en México, que habían constituido unos gobiernos más competentes en términos económicos en el orbe, tenían no necesariamente poder para decidir, pero sí veto en muchas decisiones, porque los costos de errar en lo económico implicaban en consecuencias políticas grandes. Eso va a cambiar. El supuesto de López Obrador es que si se atiende lo político, lo económico solito se resuelve. Segundo punto es que este no es un cambio en las reglas del juego, aunque las reglas del juego van a cambiar, es un cambio de juego. Y eso es lo que lo que hay que ver como una cosa distinta. El juego va a ser diferente, la mesa del juego va a ser otra. La única forma de recrear los años 60 es destruyendo mucho de lo que existe hoy, porque las fuentes de control han cambiado.
El día en que México decidió liberalizar las importaciones y eliminar regulaciones de todo tipo, y esto es en los años finales de los 80 y principios de los 90, ese día desaparecieron todos los controles que el gobierno tenía sobre el sector empresarial. Y eso tuvo consecuencias inmediatas para el sector laboral, para los sindicatos, porque ya no tenían la misma capacidad de negociación que habían tenido en una economía cerrada. Entonces, la realidad política del país ha cambiado radicalmente. No hay, aunque el OPSO pudiera quererlo, no hay manera que pueda restablecer esos mecanismos de control. Entonces, no es posible llegar a eso. Su primer dilema va a ser justamente ese: cómo restaurar una capacidad de control que no existía antes. Enrique Peña Nieto, el presidente que sale, es también un priista de los años 60, en concepciones no muy diferente. Como en los años 60 el PRI era todo el sistema político, era un mecanismo de control y un mecanismo de resolución de disputas políticas. Uno era más de derecha como Peña y es heredero más de Miguel Alemán o López Mateos. El caso de López Obrador es más parecido a Lázaro Cárdenas o a Echeverría, es más en esa línea de pensamiento, pero los dos son priistas de corazón. Peña Nieto intentó reconstruir el pasado, pero sus propias reformas liberalizadoras en la energía, en las telecomunicaciones, chocaban con la idea de recentralizar, y por eso lo tuvo que abandonar. También tiene muchas menos habilidades políticas de las que tiene López Obrador, que es un político consumado. Pero el gran tema es cómo va a lidiar con tres cosas que a mí me parecen las más importantes. Uno es el hecho de la liberalización económica que existe, que está en ley y funciona en la práctica, y el riesgo de provocar una crisis, o sea, un colapso de la producción es muy grande. Segundo, la producción que existía en los años 60 en el mundo, no nada más en México, todo se fabricaba en una sola planta. Es decir, entraban materias primas de un lado y salían automóviles del otro. Eso ya no existe en el mundo. Hoy en día son partes y componentes que se van estructurando. Los japoneses cambiaron esto en los años 70, no es un invento. Entonces, las cadenas de producción o las cadenas de suministro, como los dicen, están integradas. Por ejemplo, yo estuve el año pasado, a principios de este año, estuve en Malasia y en Vietnam, y si no hubiera Océano Pacífico, su relación con China era idéntica a la que México tiene con Estados Unidos. Es cómo van produciendo para que después se vaya integrando en el proceso de producción. Eso me parece que es el gran reto que va a tener que enfrentar, y la pregunta es qué hará al respecto. Lo que yo anticipo son las siguientes cosas. Primero, cree fervientemente que el problema de México son las reformas que se iniciaron en los años 80, y si pudiera las echaría para atrás. Él no tiene para nada una mente destructiva. De hecho, tiene una frase que dice que él es absolutamente dogmático sobre sus objetivos y absolutamente pragmático sobre la manera de alcanzarlos. Entonces, no tiene una meta, no tiene una característica destructiva. Es sumamente pragmático. A mí me parece que la decisión, por ejemplo, de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México fue mucho más porque creía que el costo de hacerlo era relativamente bajo, porque unos días antes había hecho otra cosa totalmente en sentido opuesto, que era contribuir a que se concluyera se concluyera la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la renegociación. Entonces el mensaje es muy claro: lo que él cree que tiene un impacto político lo va a hacer, siempre y cuando el costo económico no sea tan elevado. Y creo que ese fue es la diferencia que caracteriza este contraste. Es una persona que le preocupa sobremanera no provocar una crisis económica. Por otra parte, no entiende ni acepta la relevancia o los riesgos que entraña el contexto económico internacional. Las tasas de interés, por ejemplo, americanas están subiendo y tienen un impacto directo sobre la deuda mexicana y sobre la deuda de las empresas mexicanas. La economía americana, que es el principal motor de crecimiento de la economía mexicana, también amenaza con tener una recesión en algún momento del año que viene o principios del año 2020. Ambas golpearán la economía mexicana. Tiene una coalición extraordinariamente complicada que va de la extrema derecha a la extrema izquierda, y tiene todo lo que ustedes puedan imaginar: socialdemocracia, cristiano-democracia, comunistas, trotskistas. Tiene personas que son grupos
que llamamos de choque, gentes que van a romper manifestaciones. Tiene exterroristas, exguerrilleros, algunos creen que hay algunos futuros guerrilleros. Pero la dispersión es enorme, la diversidad es enorme, el origen es muy diferente, los objetivos que tienen son todos. Muchos ven a López Obrador simplemente como un vehículo para sus propios objetivos. Algunos no se ven como que ganaron la elección, creen que se les reconoció su importancia y se les reconoció finalmente el triunfo desde 2006. Entonces algunos traen una actitud de que podemos hacer tabula rasa de todo, porque el poder es nuestro y el poder lo ganamos por la fuerza, no se reconocen como un triunfo democrático. No hablo de todos, simplemente hago de la diversidad tan complicada que tienen. Hay señoras socialites muy elegantes y muy ricas, y hay igual personas iletradas. Hay de todo en esa coalición. Gobernar eso va a ser la mitad de su tiempo y va a ser extremadamente complicado, y va a sacar algunas cosas que él quiere, pero algunas se le van a ir, van a salir agendas que se van a presentar en el Congreso y van a pasar porque no va a tener alternativa más que permitir o facilitar que eso ocurra. Esa semana, la semana pasada, estuve platicando largamente con un exgobernador que es cercano a López Obrador, pero muy crítico, y me decía que la diferencia más interesante que él observa, que toda esta diversidad que les acabo de decir es absolutamente real, pero que la diferencia más interesante que él observa es entre aquellos que son prácticos y que han tenido alguna experiencia o conocimiento de cómo funciona un gobierno, y aquellos que solamente tienen ideas, agendas, preferencias, y no tienen idea cómo se hacen las cosas, y que ese choque es el más complicado que se va a vivir. Si no es un tema, va a ser un tema más de práctico y político que de ideología. López Obrador ganó con 53% del voto el 1 de julio, pero en enero de este año tenía solamente 30% de las preferencias. Entonces la gran pregunta es qué pasó con ese 23%, por qué lo logró. Y ese 23% adicional es quizá la clave de lo complejo que va a ser su futuro. Ese 23% está compuesto en la abrumadora mayoría, más del 90%, por dos contingentes sociales o dos cortes sociales. Uno es los llamados millennials, jóvenes, la mayoría de los cuales por primera vez votaron por una elección presidencial, y segundo, por personas con un alto nivel educativo, por lo menos en respecto al promedio de la población, sin conseguir títulos universitarios en su mayoría. Si mezclamos las dos cosas, o sumamos las dos cosas, esa es una de las explicaciones más interesantes. Todos los mexicanos que vivimos la época de los 70 y los 80, donde estuvimos al borde de la hiperinflación, hubo un mes en 84, el diciembre de 84, que México tuvo 400% de inflación anualizada. Entonces, a un paso de la hiperinflación que no se dio, empezó el programa de ajuste inmediatamente después, y con eso se contuvo. Pero todos los que vivimos de esa época contrastamos lo que hay hoy contra lo que existía antes. Pero los millennials lo ven totalmente diferente. Mis dos hijos simplemente nunca conocieron esa etapa. Es decir, uno había nacido en esa época, pero no lo tienen vívidamente. Y para ellos simplemente el momento actual no es, ellos ven una cosa distinta. Ellos nos dicen que las cosas están mejor, pero las cosas no están mejorando. Y lo que los dos contendientes principales, hay más complejidad en eso, pero los dos contendientes principales ofrecían, a final de cuentas, era: si hacemos más de lo que hemos hecho en los últimos 30 años, las cosas van a ser distintas hacia adelante. Y esto es lo que los jóvenes dijeron: no es cierto, es falso, nos están mintiendo, lo que ustedes dicen, pues puede ser en su época, pero en mi época yo no veo que estén mejorando las cosas. Y ese contraste es el contraste, yo creo, que más dramático, y la explicación más convincente para mí de qué fue lo que cambió. No es tanto un voto antisistema, aunque el 30% sí lo tiene, y contra el statu quo, es de gente que quería algo distinto. López Obrador tiene una extrema confusión entre causas y síntomas, y tiene una profunda propensión a enfrentar síntomas y no las causas. No ignora que el mundo
en general ha ido en una dirección en los últimos 30 años, pero él cree que es el camino errado para México y quiere cambiar esa, no nada más está disputando la dirección, no nada más la velocidad, que es lo que es una disputa en todos los países hemos tenido, sino también está disputando la dirección de lo que debe hacerse. Y tiene un dejo muy importante de promover lealtades hacia su persona. Entonces, ¿cómo va a ser para que pueda funcionar? Su realidad es muy distinta en esto del presidente electo Bolsonaro, porque López Obrador ganó, entre él y su coalición, tienen más de 2/3 partes, casi 3/4 partes del Congreso, la Cámara Baja, tiene 5 senadores menos que 2/3 partes en total, tiene 19 legislaturas locales y se necesitan 17 para ratificar un cambio constitucional. Y no es un líder que permita mayor disidencia. Entonces, la capacidad de aprobar iniciativas es infinita, al grado en que, nada más para darles un ejemplo, hubo una petición de un senador de pedir licencia, que era un gobernador que pidió licencia como gobernador para ir a la contienda por la senaduría. Llegando al Senado pidió un permiso para regresar a acabar su gubernatura, que acaba la semana que viene. Todo eso, pues, para 2 meses de volver a ser gobernador, a cambio de 5 lugares adicionales en el Congreso. Pero lo interesante es que la gente vio lo ridículo de esta petición, los miembros del Congreso vieron lo ridículo de la petición y la rechazaron. 2 horas después se volvió a votar, porque hubo una llamada por teléfono que indicó cuál era la verdad. No hay autorización para cosas así. Entonces, primero, tiene un poder casi absoluto, pero más importante históricamente, es un poder totalmente legítimo. Nadie puede disputar la elección de López Obrador. Casi no tiene contrapesos internos. El sector privado mexicano no tiene idea de lo que pasó, no tiene idea por qué ganó, no tiene idea del enorme desprestigio que caracteriza al sector privado mexicano. Y los grandes perdedores en todo esto fueron los tecnócratas, que es lo que en México se construyó a partir de los 70. Hubo una decisión formal de una serie de personas de construir una capacidad tecnocrática y mandaron a 1,500 o 2,000 personas a hacer doctorados en el resto del mundo. Y se desarrolló una capacidad inmensa y extraordinaria. Esos son los grandes derrotados y todos están siendo removidos formalmente o a través de la disminución de sus salarios, invitados a que se vayan. La pregunta es cómo va a reemplazar y cómo va a resolver esto. Déjenme concluir con qué creo que sigue en general y luego específicamente en política exterior. Primero viene una etapa de mucho conflicto para lograr lo que mencioné antes en términos de que los sindicatos adopten a líderes que sean cercanos al López Obrador, en términos de tratar de imponerse sobre el sector privado, lo cual creo que va a ser la lucha más complicada, y tercero, sobre los medios de comunicación. López Obrador se ha caracterizado históricamente por buscar siempre un enemigo contra el cual colocarse, y entonces una de las cosas más interesantes es quién se pone enfrente o quién se equivoca y se pone enfrente. Como les decía yo, hay una enorme complejidad en su coalición y no se puede subestimar las muchas cosas que saldrán de ahí y el tiempo que le va a llevar simplemente lidiar y mantener el control de ese proceso, y muchas cosas van a salir de ahí simplemente porque va a ser imposible que él mantenga el control sin dejar que esos grupos salgan con algunos beneficios. El gran disputa legislativa el año que viene va a ser sobre lo que llama revocación de mandato. Él quiere estar en la boleta en el año 2021, que es la elección intermedia para el Senado y nada más para el Congreso y algunas gubernaturas. Quiere estar ahí porque quiere elevar todavía más los números que le dieron, que logró en esta elección. Y los mexicanos tienden a 89% en promedio, los mexicanos desde 2000 que hay números confiables,
escogen por el presidente, el candidato a presidente y votan directo por todos los demás. Típicamente entonces, desde 2000 para acá, las elecciones, cuando hay un presidente, el partido del presidente tiene un número importante, nunca había tenido una mayoría desde entonces como ahora, y típicamente en las intermedias los partidos de oposición crecen en la intermedia. Lo que López Obrador está buscando claramente es evitar ese segundo escenario. Entonces, esa disputa va a estar por los 5 senadores que no están que necesita para poder hacer una modificación constitucional. No es un constructor de instituciones, su ADN es profundamente antiinstitucional, entonces yo no creo que vaya a convertir en partido su movimiento, pero lo va a continuar nutriendo y desarrollando y utilizando. En su corazón es una persona de oposición y va a estar haciendo campaña permanentemente. Yo creo que ahí va a haber riesgos de que haga algún comentario equivocado, que los mercados financieros interpreten mal y provoque una crisis que él entiende que nunca debe tocar. Yo creo tarde o temprano va a tener un choque con Trump. Dos nacionalistas, uno golpeando al otro, va a acabar mal. Esta semana tuvimos un pequeño atisbo de lo que eso puede ocurrir en la frontera con esta caravana de hondureños. Lo interesante fue que por primera vez el gobierno mexicano, bueno, el nuevo gobierno, que todavía no es gobierno, porque desde el 1 de julio López Obrador es el presidente, puso a la Policía Federal para impedir que pudieran cruzar estos centroamericanos. Fueron rebasados por los centroamericanos, pero el mensaje a Trump fue: yo sí puedo, yo estoy dispuesto a cambiar las reglas del juego si negociamos algo distinto. No tengo duda que se va a dar contra la pared tarde o temprano. Mi sueño, como decimos en México, mi sueño guajiro es que ahí vea la luz y diga: así no se puede hacer, tenemos que hacer algo distinto. Yo creo que México necesita cambiar muchas cosas. Les voy a dar simplemente un ejemplo de lo que yo creo que se podría cambiar y que él tendría una capacidad o una posibilidad única de hacerlo. Hay millones de mexicanos viviendo, algunos legalmente, otros no legalmente, en Estados Unidos. Hay un par de comunidades a las que he visto con alguna frecuencia en los últimos años, donde hay muchas gentes de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados más pobres de México, si no es que el más pobre. En Los Ángeles y en Chicago hay una comunidad grande de oaxaqueños y son tan exitosos como los que vienen de Guanajuato, como los que vienen de Zacatecas, como los que vienen de Michoacán, que son las comunidades más grandes que hay, los estados expulsores más grandes. Sin embargo, mientras que los michoacanos o los guanajuatenses o los queretanos o zacatecanos son exitosos en sus estados, los oaxaqueños no tienen ninguna posibilidad de ser exitosos en Oaxaca. Entonces, la pregunta es si el problema es de los oaxaqueños o de la estructura social y política de Oaxaca. Entonces, López Obrador podría realmente hacer cambios muy profundos que transformaran eso. Nada más para darles una idea, el estado de Aguascalientes ha crecido en promedio a 7.1% por 41 años. Entonces, nada más piensen en el interés compuesto que eso representa y lo que ese estado, es decir, es un estado asiático para todos fines prácticos y se ha transformado dramáticamente. Oaxaca tiene el mismo producto per cápita que tenía hace 40 años. Entonces, las diferencias son dramáticas y no porque Oaxaca se haya rezagado, no porque haya avanzado Aguascalientes, sino porque Oaxaca se ha rezagado. Entonces, si López Obrador estuviera dispuesto a modificar las estructuras para hacer posible el crecimiento en la era de la globalización, podría ser dramático su impacto. Va a tener, como dije antes, muy pocos contrapesos. El más grande va a ser los mercados financieros que no le están haciendo la vida fácil, o él no le está haciendo, le está haciendo la vida fácil él a ellos. El gobierno americano tiene intereses grandes en cosas muy específicas, migración y seguridad sobre todo. En esos temas va a ser muy intenso y muy difícil de manejar. El nuevo Tratado de Libre Comercio que está por firmarse este jueves, el 29, el jueves, en Buenos Aires, como les decía yo antes, tiene la parte más importante, el corazón del tratado para México sale muy débil de este nuevo tratado, pero sigue siendo un elemento importante para la inversión. Y luego vienen los temas de la sociedad civil, si es que se madura y crece y se convierte en un actor político importante. Y finalmente, el 23% que ganó en estos meses, encima del 30% que tenía antes,
ese no es irrelevante porque ese es el que está en las redes sociales y ahí es donde puede ganar o perder en esta etapa. Hay un dicho en México que decimos que una persona no come lumbre, y López Obrador ciertamente no come lumbre, es un político muy experimentado, reacciona mal a los ataques, pero es una persona que no es ni tonto ni ignorante. La pregunta es en qué momento va a decidir ir en qué dirección. Lo que yo creo que es clave para él, y eso es lo que a mí me hace más pesimista que optimista, es que él concibe a México como un país pobre, víctima, vulnerable, chico, y en eso anímicamente es exactamente el lado opuesto de lo que es Brasil. Son dos planetas diferentes, me refiero socialmente, culturalmente. Yo creo que para ser exitoso hay que primero imaginárselo, y López Obrador no se imagina que México pueda ser exitoso. Entonces su visión más chica va a ser una visión introspectiva, va a ser una visión más defensiva. Y creo que eso es lo que explica a final de cuentas más la decisión del aeropuerto que cualquier otra cosa. Concluyo con dos cosas. Primero, él dice que yo siempre pienso igual, pero actúo según las circunstancias. Y creo que no hay que ayudarle a crear esas malas circunstancias. En política exterior, la frase que ha empleado sistemáticamente es que la mejor política exterior es una buena política interior. Se va a concentrar en los asuntos internos, va a viajar muy poco, cree profundamente en la autodeterminación de los pueblos, un término que México utilizó por muchas décadas, se llamó la doctrina Estrada, desde la época de Lázaro Cárdenas, que es en cierta forma su héroe más grande después de Benito Juárez. Entonces no quiere que México juzgue a otros y él no quiere que juzgue nadie a México, y va a ser entonces muy introspectivo en su visión. En lo específico, yo no lo veo activo en grupos como el Grupo de Lima. Creo que, no sé si abandone el grupo, pero no creo que vaya a tener ninguna presencia significativa. De hecho, no la ha tenido desde que ganó la elección. Videgaray, el actual secretario de Relaciones Exteriores, se ha retirado en buena medida de eso. Ciertamente quiere estrechar los lazos con Sudamérica. Es una visión muy típica de esa época priista. No estoy seguro que entienda qué quiere decir eso o qué habría que hacer para lograrlo. Lo quiere más porque es una manera de distanciarse de Estados Unidos, una manera de establecer un equilibrio, por lo menos en su percepción. Tiene poca comprensión de la globalización y de lo que implica y de las cosas que la hacen funcionar o de que las pueden echar a perder. No quiere mezclar asuntos económicos con políticos, y yo creo que eso permite pensar que un acercamiento con Brasil sería sumamente bienvenido por él. ¿Qué habrá del lado brasileño? Habrá que verlo, pero me parece que su principal manera de ver las cosas es que un acercamiento, sobre todo político, con Brasil le permite tener una relación mucho más activa, mucho más efectiva, en contrapeso con Estados Unidos. Dejen parar ahí y luego platicamos después.